Hola, bienvenidos a nuestro primer video del curso de macroeconomía para la maestría en economía y finanzas en la Universidad de Guanajuato. Como les había comentado en el video en nuestra sesión de presentación, en esta parte vamos a empezar el curso con un repaso de los fundamentos microeconómicos que son parte necesaria para el estudio de la macroeconomía desde un enfoque moderno. Como ustedes deben de recordar en la revisión de los temas en la UDA, la parte de fundamentos microeconómicos vamos a abarcar los siguientes temas. Tres grandes bloques. En primer bloque veremos el análisis del consumidor o teoría del consumidor. En el segundo bloque veremos el análisis de la empresa y el gobierno. Y en el tercer bloque veremos cómo es que se fijan los precios de los activos financieros y el rol de las perturbaciones. El día de hoy vamos a estudiar el análisis del consumidor y nos enfocaremos en el marco teórico sobre las decisiones de consumo-trabajo desde una perspectiva estática. ¿Qué quiere decir esto? Deben de recordar que en sus cursos de microeconomía que nosotros estudiamos cómo los individuos toman decisiones basadas en sus preferencias. Dada un conjunto de preferencias que caracterizan a los individuos toman una decisión sobre un conjunto de posibilidades de consumo, y no solo de consumo, sino que también, por ejemplo, en decisiones de trabajo, cuántas horas voy a trabajar, o mejor dicho, primero, si decido trabajar o no, si decido trabajar, cuántas horas voy a trabajar. Y este tipo de decisiones, de este tipo de análisis en este marco teórico, se puede extender a decisiones, por ejemplo, de fertilidad, cuántos hijos tener, o mejor dicho, primero si quiero tener hijos y cuántos hijos querría tener, además de otras decisiones que se toman a nivel individual. Dado que nuestros cursos de macroeconomía, nosotros primero debemos de comprender cómo es que los agentes a nivel individual toman decisiones y después agregaremos esas decisiones para hablar en términos macroeconómicos. Entonces, de nueva cuenta, el día de hoy vamos a estudiar el análisis o marco teórico sobre la decisión de consumo-trabajo desde un enfoque estático. Sobre las preferencias de los consumidores y la restricción presupuestaria, vamos a hacer un pequeño repaso de la microeconomía, que nunca nos viene mal. Vamos a suponer que en nuestra economía existe un conjunto de individuos, la población total, y este número de individuos, cada uno de los individuos los vamos a identificar con el índice J. Entonces diremos que existen J individuos en nuestra economía, y en nuestra economía existe un conjunto de bienes o número de bienes que por sus características están diferenciados, y vamos a decir que existe n minúscula números de bienes de consumo. Para representar este conjunto de consumo vamos a emplear la letra X negrita, y esta X representa en realidad un vector. Y este vector a su vez representa, o lo interpretaremos como un conjunto o cesta o carritos que contienen distintas cantidades de distintos bienes. Aquí en pantalla ustedes pueden observar que una representación de esta cesta de consumo, del individuo J, el superíndice, vamos a identificar qué es lo que el individuo decide comprar en el mercado, y lo que decide comprar en el mercado va a estar compuesto por una serie de productos, en este caso bienes, y estos bienes van a estar identificados con el subíndice 1, 2, 3 hasta n, porque hay distintos tipos de bienes en el mercado. Entonces la dimensión del vector va a estar determinada por la cantidad de productos existentes o tipos de productos existentes en el mercado. Debemos de tener en cuenta que no solamente estamos hablando de productos, sino que también de servicios. Entonces, desde 1 hasta n es el número de bienes y servicios que existen en la economía, y la variable x representa en sí misma la cantidad que consume cada individuo de cada uno de estos tipos de bienes. Así, por lo tanto, por ejemplo, el bien X1 representa la cantidad del bien 1, digamos tacos, cerveza o whatever, lo que identifiquemos con el bien 1, o servicio que el individuo puede consumir. Entonces, en resumen, X representa la cantidad de consumo del tipo de bien 1, 2, 3 hasta n. Y a su vez, este conjunto está representado por esta X, por este vector. ¿Okay?
Es importante recordar que existen infinitos carritos de compra o cestas de compra. Esto, ¿por qué existen tanta variedad? Porque básicamente, por ejemplo, en un mundo donde solamente existan dos bienes, x1 y x2, el tamaño de la dimensión de este vector sería de 2. Veremos pues que existen distintas combinaciones que podemos tener en este carrito de compra en el cual existen dos bienes. Por ejemplo, en una opción de compra, un carrito de compra sería, por ejemplo, aquel en el cual consumimos 0 del primer tipo de bien y ponemos 10 unidades del tipo 2. Otra combinación posible es que tengamos 10 unidades de consumo del bien tipo 1, pero 0 unidades de consumo del tipo 2. Es decir, las cantidades, las diferencias en cantidades entre carritos hace que los carritos o cestas de compra sean diferentes. Por tanto, el consumidor en la vida real, como ustedes experimentan, en el momento de ir a hacer la compra, ustedes tienen distintas opciones. Pueden llenar el carrito cuando van al Soriana con distintas cantidades de todos los productos que existen en Soriana. Cada carrito se diferencia por la cantidad que tiene de cada uno de los bienes. ¿Okay? Tendríamos obviamente un caso extremo. Por ejemplo, podremos tener un carrito en el cual para todos los bienes excepto para el primero tenemos 0 consumo. Y esta es una opción de compra. También el vector donde todas las cantidades son 0 también es una opción para el consumidor. También él puede elegir tener el carrito pero vacío. Dicho esto, nos preguntamos entonces en la microeconomía cómo es que los individuos eligen entre distintos carritos de compra. Ustedes deben de recordar entonces que en sus cursos de microeconomía se introdujeron una serie de axiomas que nos permiten ordenar las preferencias de los individuos sobre distintos conjuntos, cestas o carritos de compra. En el caso, tengo que decir que esta relación de preferencias es una relación binaria, es decir, estamos comparando un carrito versus otro carrito. Y aquí en pantalla nosotros tenemos, por ejemplo, los 3 axiomas de la teoría del consumidor. El primer axioma, ustedes deben de recordar que decimos que las preferencias son reflexivas. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente el individuo J puede identificar entre dos carritos distintos de compra, XA y XB son dos carritos que se diferencian, recuerden, en las cantidades que en las cantidades de consumo al interior de los vectores son diferentes debido a que eligen diferentes cantidades o muestran, mejor dicho, diferentes cantidades de cada uno de los tipos de bienes. Entonces les decía que en el axioma de reflexibilidad tenemos que el individuo tiene la capacidad de distinguir o decir, mejor dicho, que prefiere la cesta A que la cesta B, o bien que la cesta B es preferida a la cesta A. ¿Esto qué quiere decir con que sean las preferencias reflexivas? Pues básicamente que el individuo puede identificar, tiene diferencias entre dos distintos tipos de cestas. Es decir, tiene la capacidad intelectual para diferenciar que la cesta XA es diferente a la cesta XB y por tanto puede determinar una relación de preferencias. Puede decir que A es mejor que B o bien que prefiere B que A. Básicamente esto es el axioma de reflexibilidad en las preferencias. Entonces vamos a suponer que nuestro consumidor J-ésimo, sus preferencias son reflexivas. Dicho esto, podemos entonces ahora estudiar la siguiente axioma, que es el axioma de transitividad. Entonces el axioma de transitividad básicamente nos permite dar un orden a las preferencias cuando comparamos más de dos cestas de consumo. Entonces en la primera parte del axioma observamos aquí en pantalla que los individuos pueden determinar entre dos cestas de consumo diferentes. En este ejemplo decimos que la cesta A es preferida a la cesta B. Y tenemos una tercera opción, otro tercer carrito que llamamos cesta C. Y el consumidor en este ejemplo, él determina que la cesta B es mejor o prefiere a la cesta C. Dadas estas dos relaciones de orden
entre A, B y B y C, entonces se puede deducir de forma lógica que si A es preferida a B y B es preferida a C, entonces A tiene que ser preferida a C. El axioma de transitividad pues nos dice que nuestros individuos, en nuestros modelitos económicos, en la mayoría de ellos, tengo que decirlo, en estos modelos son individuos racionales en el sentido que sus preferencias son ordenadas y y mantienen una noción de lógica. ¿Okay? En el axioma 2, si hubiéramos dicho que la cesta A es menos preferida que la cesta C, entonces ya no se cumple la transitividad de estas preferencias. Es decir, hay una contradicción en las preferencias del individuo. En este caso, nuestros modelos que veremos a lo largo de la licenciatura, vamos a suponer que los agentes son racionales. Obviamente, en los estudios avanzados de economía, esto no tiene que ser así. En estudios aplicados, experimentos que se realizan en los laboratorios de economía, muestran que nosotros los individuos muchas veces violamos el axioma de transitividad. Y esto obviamente habrá lecturas complementarias para estudiar este tema para la gente que esté interesada en saber un poquito más de este aspecto. Y por último, el axioma 3 tiene que ver con la monotonía de las preferencias. Y por monotonía no quiere decir, como siempre digo en los cursos, que sea algo aburrido. Básicamente lo único que estamos diciendo es que los individuos, cuando comparan cestas de consumo, obviamente comparan las cantidades que componen o que caracterizan a esas cestas. Lo que nos dice el axioma 3 nos dice lo siguiente: básicamente el consumidor observará la cesta A y B, y si en este caso determina que la cesta A es mayor o igual, o vamos a ponerlo en el sentido estricto, si observa que la cesta contiene más producto de cada uno de nuestros bienes, si hablamos en sentido estricto de la desigualdad, si la cesta tiene más cantidad de todos los productos que la cesta B, entonces el individuo va a determinar que prefiere la cesta A, estrictamente prefiere a la cesta A que la cesta B, en el caso de que contenga la cesta A más cantidad de todos los productos. Y debemos recordar pues entonces que el axioma de monotonía lo único que nos dice es que los individuos tenemos una preferencia por tener más de todos los bienes, o al menos un poquito más en unas versiones del axioma de monotonía más relajados, o ya siendo hablando estrictamente, diríamos en la monotonía débil, nos dice que al menos si comparamos dos cestas de consumo, si la cesta en este ejemplo tiene un poco más de al menos de uno de los bienes, entonces sería preferida que la cesta B. Entonces la noción de monotonía simplemente nos dice es que los individuos nos gusta tener más, nos gustaría consumir más y por lo tanto estaríamos mejor y preferiríamos más o mejor las cestas de consumo que nos ofertan esa cantidad de todo, mayor de todos los bienes. Dicho esto, entonces tenemos que con base en estos supuestos nosotros podemos caracterizar, ustedes deben de recordar aquí las curvas de indiferencia en el mapa, en el plano cartesiano, en un mundo de dos bienes. Nosotros podemos representar en este plano cartesiano todas las combinaciones de cestas en las cuales el individuo se encuentra indiferente. ¿Qué quiere decir así a grosso modo la indiferencia en los cursos de microeconomía? Pues básicamente que el individuo se encuentra cuando compara dos cestas de bienes y decide o más bien declara que estas cestas él se encuentra indiferente entre estas dos cestas. Lo único que nos está diciendo el consumidor es que para el consumidor existe una equivalencia entre ambas cestas. Las cestas son diferentes en cantidades que contiene cada una de ellas, pero de forma subjetiva, para el consumidor les significa, mejor dicho, que ambas cestas son equivalentes, ¿ok? Entonces,
Con las preferencias descritas de esta forma, con los axiomas y la existencia de estos conjuntos de indiferencia o curvas de indiferencia, nosotros en los cursos de microeconomía vimos que es posible definir la existencia de una función de utilidad que representa este orden de las preferencias. ¿Qué es esta función de utilidad? Simplemente es una representación analítica en la cual nosotros podemos asignar un valor numérico a cada cesta de consumo, y ese valor numérico que le asignemos a cada una de las cestas de consumo preservará el orden de nuestras preferencias, ¿va? Esto es lo único que la anotación nos está diciendo aquí en pantalla. Tenemos la función utilidad del individuo J, depende de las cantidades de consumo de cada uno de los bienes que existen en nuestra economía. Esta función mapea o asigna, vamos a decirlo de esta forma, un único valor a cada cesta de consumo. Es decir, nosotros podemos evaluar la utilidad que el individuo obtiene al elegir, por ejemplo, la cesta A. Cuando introducimos, vamos a decirlo de esta forma, la cesta A en la función de utilidad, la función de utilidad le va a asignar un valor arbitrario, y en este caso, por ejemplo, sería el valor de A, que es un valor número positivo. Teníamos otra opción de compra que era la cesta B, y cuando sustituimos la cesta B en nuestra función de utilidad, lo que tenemos es que esta función le asignará un valor de nueva cuenta positivo y único, que vamos a llamar en este caso de forma arbitraria B. Obviamente las dos cestas son diferentes en cuanto a cantidades y AB es un número real, ¿okay? Si la función de utilidad representa las preferencias del consumidor, entonces debe de respetar este orden de preferencias. En este caso, si nosotros declaramos que yo prefiero la cesta A que la cesta B, entonces debe suceder que mi función de utilidad debe ser tal que el valor que le asigna de utilidad cuando consumo la cesta A debe de ser mayor al valor que le asigna la función de utilidad cuando consumo la cesta B. ¿Okay? Entonces esta regla matemática que le llamamos función de utilidad nos va a permitir pues asignarle un valor numérico a nuestras cestas de consumo en términos de nivel de bienestar. Es decir, esta utilidad nosotros lo tenemos que interpretar como un nivel de bienestar que disfrutan los individuos cuando deciden consumir la cesta A, la cesta B o todas las cestas. Importante entonces recordar que cada cesta de consumo reporta distintos niveles de utilidad, y estas utilidades, esta función de utilidad, debe de representar el orden de preferencias que el consumidor declaró. Y por tanto, estas funciones de utilidad también conservan, digamos, obviamente los axiomas de reflexibilidad, transitividad y monotonía. Dicho esto, nosotros debemos recordar entonces que en nuestros cursos de microeconomía vimos distintos argumentos en las funciones de utilidades. Por ejemplo, en pantalla ustedes están observando una función de utilidad en la cual declaramos que nuestra utilidad la utilidad del individuo J depende del consumo de los bienes, todos los bienes que existen en la economía. Obviamente, dependiendo de las cantidades, observaremos distintos niveles de utilidad. Pero también podemos tener distintos otros argumentos además del consumo en la función de utilidad. Por ejemplo, en pantalla, en la segunda opción, nosotros vemos que la utilidad puede devenir puede obtenerse utilidad no solamente a través del consumo, sino que también del ocio. Y esto pues, obviamente es una cuestión que todo el mundo lo entiende a la perfección. Los individuos estamos contentos, obtenemos un nivel de bienestar cuando consumimos, pero también obtenemos nivel de bienestar cuando tenemos ocio. Vamos a decir cuando consumimos, entre comillas, ocio. Entonces el ocio también es otro argumento que puede incluirse en la función de utilidad para representar el nivel de bienestar de un individuo. Otro elemento que también deberían haber visto en los cursos de microeconomía, por ejemplo, en un contexto temporal. En pantalla, la opción 3 de la representación de la función, o argumentos, perdón, de la función de utilidad, tenemos una cesta de consumo que cambia en el tiempo. Es decir, el individuo va a obtener un nivel de utilidad en el periodo T
cuando consuma obviamente la cesta en ese periodo T. En el siguiente periodo es posible que o bien existan más bienes, porque en el tiempo es posible que se introduzcan nuevos bienes en la economía, o bien simplemente es otra decisión en otro periodo. Dado, por ejemplo, la inflación, obviamente los individuos cuando consumen lo que consumen hoy va a diferir de lo que consuma mañana. Si la inflación es, por ejemplo, la de Venezuela, seguramente consumiremos menos productos en el siguiente periodo. Entonces esta representación de estos argumentos de la función de utilidad, lo que nos están refiriendo es una noción de una decisión intertemporal. Entre dos periodos el individuo tiene que elegir cuánto consumir hoy, cuánto consumir mañana, y esa decisión de consumir hoy y mañana va a determinar su nivel de utilidad. Obviamente ese nivel de utilidad también tendrá implícitamente una noción de intertemporalidad que depende del periodo de hoy y lo que dependerá de lo que yo decida hacer mañana. En cursos anteriores habíamos estudiado entonces los casos más simples. Por ejemplo, teníamos la función de utilidad que depende de alguna forma del bien x1 y del bien 2, x2. También otros profesores o yo mismo en algunos cursos, ustedes deben de recordar que estos dos tipos de bienes los diferenciamos como X y Y. ¿Ok? O bien, en el caso cuando existe, como se dice, ocio, perdón, pues representábamos el bien de consumo con la letra C y el ocio con H. En otras ocasiones con L o con otras letras. Lo que quiero decir con esta última parte del slide es simplemente decirles que no exista confusión sobre la notación. Ustedes deben de tener claro sobre cuáles son los argumentos de la función de utilidad. Entonces, en resumen, los argumentos de utilidad pueden tener básicamente, por ejemplo, un vector de muchos bienes, es lo que quiero decir con la primera opción. Podemos tener una decisión de un consumidor que elija entre 1, 2, 3, 4, n bienes. Vamos a tener en nuestro ejemplo de aquí, en el segundo ejemplo, una decisión del consumidor que elija, por ejemplo, una cesta que represente todos los bienes, una cesta nada más, C o X en este caso en pantalla, y la cantidad de ocio. O bien, decisiones intertemporales. Entonces, la extensión, la dimensión del problema puede variar y la notación también, pero ustedes deben de tener claro, de nueva cuenta les digo, lo importante es entender los argumentos que incluimos en las funciones de utilidad. Dicho esta parte, podemos ver entonces con casos concretos o representaciones concretas de funciones de utilidad que representan preferencias que respetan los axiomas de reflexibilidad, transitividad y monotonía. Tenemos la función Cobb-Douglas, que esta es una función que ustedes están muy habituados en nuestros cursos, en la licenciatura, y en el caso de dos bienes, simplemente. Entonces la utilidad en este caso viene dada por la combinación del bien x1 y 2, de una forma muy específica, sino diciendo que él expone el valor del consumo x1 elevado a la potencia alfa y potencia beta en el caso del bien 2. Esta representación es multiplicativa, nos genera curvas de indiferencia bien portadas, y más adelante veremos un ejemplo de una curva de indiferencia que representa los axiomas, que representa las preferencias del consumidor y que están respetando a su vez los axiomas que habíamos presentado antes. Otra función que manejamos mucho en economía es la función isolástica, donde C es un conjunto, una cesta de bienes que digamos pues que es un carrito de compra condensado. No sabemos que existe en ese carrito de compra, lo único que sabemos es que contiene muchas cantidades de muchos bienes. Entonces a mí me gustaría, en la función de utilidad que estamos representando con la isolástica, no es exclusiva que solamente pongamos un bien. Como verán en los problemas de este video, al final del video, veremos esta función isolástica combinada con la función Cobb-Douglas. Simplemente aquí estamos haciendo un repaso. En el caso de la función isolástica, el parámetro teta, deben de recordar de los cursos de microeconomía, nos indica la adversión al riesgo que tienen los consumidores. Esto es importante tenerlo en cuenta, ahora de forma superficial, que es básicamente nos dice cómo el individuo suaviza sus decisiones de consumo ante la incertidumbre. Si hay mucha incertidumbre, muchos consumidores o individuos en general toman decisiones muy
que evitan el riesgo, son conservadores ante el riesgo, y entonces, por ejemplo, en un contexto de finanzas, los individuos deciden no invertir en instrumentos financieros que generen mucha incertidumbre y van a lo seguro, digamos un bono gubernamental. En cambio, hay otros consumidores que son más, les gusta o tienen preferencia, digamos, por la adversidad, el riesgo, y entonces estarían dispuestos a comprar productos financieros en los cuales la ganancia esperada puede ser mayor, pero el riesgo es también mayor. Entonces este parámetro teta, en este caso de la fusión isoelástica, nos mide el grado en el cual un consumidor es adverso a la incertidumbre. ¿Okay? Esto es simplemente repaso de lo que habrán visto en los cursos de microeconomía. La siguiente función de utilidad, que es muy habitual, es la función CES. Esta función CES nos dice básicamente, o más bien viene de su nombre, de elasticidad de sustitución constante en inglés. Y lo único que nos está indicando es que esto de elasticidad de sustitución nos dice cuánto está el individuo dispuesto a sustituir del bien X por el bien Y. ¿Okay? Si el bien es muy elástico, pues querría decir, pero muy elástico, digamos, tremendamente elástico, querría decir que intuitivamente para mí los dos bienes son sustitutos perfectos. ¿Okay? Cuando la elasticidad es muy baja, digamos casi cero, entonces nos quiere decir que es imposible hacer la sustitución de un bien y otro y obtener utilidad obtener una utilidad si hago esta sustitución. Es decir, cuando los bienes son complementarios, la elasticidad de sustitución es igual a un valor 0. ¿Okay? Entonces la función CES, de nueva cuenta, nos dice, o mejor dicho, caracteriza una función que permite diferencias en grado de sustitución entre el bien X y donde estas diferencias de sustitución están definidas por el parámetro epsilon. Esta letra que aparece E es epsilon, y el valor de epsilon, que va de 0 hasta infinito, nos indica el grado de sustitución entre Y y X que el individuo tiene para obtener utilidad. En particular, deben recordar, en el caso extremo, cuando en límite, cuando epsilon tiende a infinito, nosotros veremos un caso en el cual X y Y son sustitutos perfectos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir sustitutos perfectos? Que básicamente al individuo lo único que le importa es la utilidad total. No me importa si esa utilidad que obtengo es derivada por el consumo exclusivo de Y nada de X, o el consumo exclusivo de X y nada de Y, o bien una combinación entre ambas cestas de consumo. Aquí olvidé decir que omega, este parámetro que parece W, omega, representa el peso que tiene cada uno de los dos bienes en la utilidad. Aquí en el caso de los sustitutivos o sustitutos perfectos, que es un caso límite cuando epsilon tiende a 0, veremos pues que A y B también representa el peso que tiene cada uno de los bienes en la utilidad. Por último, veríamos el caso extremo, cuando epsilon, o límite, cuando epsilon tiende a 0, veremos que la función de utilidad CES se convierte o nos representaría el caso de bienes complementarios perfectos. Esto deben de recordar que la complementariedad nos indica que no es posible obtener utilidad si no consumo en una proporción fija algo del otro bien. Es decir, no puedo yo no experimentaré utilidad si solamente compro un zapato. Necesito el otro par de zapatos para que este bien o esos dos bienes me generen una utilidad. Algunas personas, por ejemplo, no tienen utilidad solamente por el consumo de la leche. Algunas personas necesitan café en la leche. Entonces, cuando combinan café y leche, experimentan utilidad. Este tipo de preferencias son capturadas a través de esta función de utilidad, que son complementarios perfectos. En resumen, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 representaciones, o mejor dicho, 5 funciones de utilidad, que son las más empleadas en la literatura, digamos, introductoria a la microeconomía y en la macroeconomía, que son empleadas, y cada una tiene distintas propiedades y son empleadas
para estudiar aspectos o fenómenos económicos dependiendo de estas propiedades que las caracterizan. Entonces es importante tener al menos una noción de la familia de funciones de utilidad que tenemos disponibles y veríamos pues cómo los resultados varían dependiendo si empleamos una y otra, y esto tiene que ver con nociones, deben de recordar aquí sí sus cursos de microeconomía muy básica sobre los efectos renta y efectos sustitución. Okay, cada una de estas funciones de utilidad tienen una respuesta diferente a incrementos en los precios y incrementos en la renta o ingreso. Por tanto, los economistas en macroeconomía, dado que por ejemplo los impuestos, vamos a conectarlo un poco ya con el curso de política macro, existen diferentes impuestos y los impuestos, o bien si son sobre la renta, disminuyen nuestros ingresos, o bien si los impuestos son sobre los precios de los bienes o el consumo sobre los bienes, en el fondo incrementa los precios de los bienes. Por tanto, los impuestos o las políticas fiscales que impongamos, los efectos que esperemos observar, van a depender crucialmente del efecto renta y del efecto sustitución que genere esos impuestos, dada las funciones de utilidad que nosotros asumamos que caracterizan a nuestros individuos. Por tanto, es importante tener un manejo claro de estas funciones de utilidad, las implicaciones que tienen o diferencias que tienen ante cambios de la renta y de los precios, porque esos cambios de efecto asociados al efecto renta y efecto sustitución en la utilidad determinarán obviamente los resultados que obtengamos en el análisis de las políticas públicas, macroeconómicas en nuestra clase. Entonces, para resumir, tenemos que estudiar estas 5 funciones de utilidad, entender efecto renta y efecto sustitución. En la siguiente slide en la siguiente sección lo que nos toca estudiar o repasar rápidamente es la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria básicamente nos está acotando el conjunto de elección de estas cestas, de todas las infinitas cestas o carritos de compra que podemos construir. No todas son asequibles, no las podemos comprar porque depende de nuestro ingreso y obviamente depende de los precios en el mercado de cada uno de los bienes. Entonces podemos encontrar una cesta de consumo que sea la absolutamente preferida. De todas las cestas puede ser la que sea absolutamente preferida. Posiblemente esa cesta sea la que tiene la mayor cantidad de todos los bienes. Problema, a todos nos gustaría tener un carrito de compra repleto de todos los bienes en cantidades infinitas. Sin embargo, no podemos acceder a ellas porque para tener acceso a ellas tenemos que pagar por esta cesta de consumo. Por tanto, los precios y mi ingreso, mis dotaciones económicas delimitan crucialmente el campo de acción. Entonces, respecto a los recursos en general, los individuos contamos con dos tipos de dotaciones por lo general. Tiempo de trabajo, bienes de capital, y me faltó decir, en realidad son 3, beneficios económicos por ser propietarios de las empresas. En nuestro modelo vamos a suponer que nosotros, los individuos, tenemos ingresos básicamente por nuestro tiempo de trabajo. Ahora explico un poco la noción del primer tiempo de trabajo aquí en pantalla. Los bienes de capital que poseamos y los beneficios que obtengamos de las empresas. En el primer caso, estoy haciendo la representación del tiempo residual, es decir, vamos a suponer en los modelos de macroeconomía que todos nosotros los individuos disponemos de una unidad de tiempo. Esta unidad de tiempo la puedo usar o bien para trabajar o bien para consumir. En modelos más complicados podemos introducir otras actividades, estudiar, como veremos más adelante, emigrar, tiempo que destinamos a cuidado de los niños o de los hijos, jubilación. Podemos agregar distintas actividades. En este momento, en la forma introductoria, vamos a enfocarnos simplemente que el tiempo de trabajo, mi unidad de tiempo,
a esa unidad de tiempo, si yo le resto el ocio, si es que a mí me gusta el ocio, el residuo, o sea, el resultado de esta diferencia, es lo que llamaríamos tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo, por tanto, es lo que está entre paréntesis, es el residual que obtenemos. Obviamente este tiempo de trabajo puedo alquilarlo. Mi intención es alquilar mi tiempo de trabajo, rentárselo a una empresa y que me pague por yo estar ahí 24, 8 horas o dependiendo del tipo de trabajo que les demanden el tiempo. Yo estaría dispuesto a estar allí y recibir un pago, un precio por mi tiempo de trabajo. Y eso forma parte de mis ingresos. Otra fuente de ingresos es los bienes de capital. Por bienes de capital, por ejemplo, pueden pensar en que alguno de ustedes hereda un lote o bien un local comercial, y este local comercial es parte de su herencia, y entonces ustedes obtendrían ingresos por la renta de este capital. Yo pongo a disposición de este lote a una empresa que seguramente quiere usarlo para vender sus productos o como taller, wherever sea el uso de este local. Yo lo puedo alquilar y obtener un rendimiento por ello, una renta, perdón, por este capital. Y esa renta va a ser parte de mis ingresos. Y por último, y que no es muy aclarado en los cursos de microeconomía, es que en nuestros modelos de macro y micro, nosotros suponemos que los individuos obtienen beneficios económicos por ser propietarios de empresas. Esto es un poco raro, porque no todos tenemos empresas, ¿verdad? Básicamente, entonces nuestro beneficio económico que representamos con la letra pi sería igual a 0 y no tenemos un ingreso por estas rentas. Aquí lo hago de forma explícita para también señalar otra diferencia en microeconomía. Nosotros estamos suponiendo que los individuos, cada individuo es propietario de una empresa, y esto también lo hacemos en macroeconomía, y sin embargo, dependiendo de la estructura del mercado, los beneficios económicos serán positivos o cero. Es decir, cuando hablemos en un contexto, en una estructura de mercado donde las empresas compiten de forma, ¿cómo se llama? Donde las empresas, son competitivas, que no existen monopolios, los beneficios económicos van a ser igual a 0. Cuando asumimos entonces competencia perfecta en las empresas, entonces los beneficios económicos son 0. Al ser 0, nosotros eliminamos estos beneficios económicos de la restricción presupuestaria de los consumidores. Es decir, los consumidores es como si no tuvieran una empresa. ¿Por qué? Porque su beneficio económico es 0. Entonces, por eso en los cursos de microeconomía omitimos esta parte de los ingresos de los consumidores, porque implícitamente hacemos el supuesto que estamos en un contexto competitivo, y en competencia perfecta los beneficios de las empresas son 0, por tanto desaparece. Aquí yo lo hago explícito porque en muchos modelos macroeconómicos tenemos que los beneficios son positivos, y entonces estos deben de ser contabilizados como parte de los ingresos del consumidor. Dicho esta parte, tenemos pues que los ingresos el ingreso total del consumidor va a ser diferente según el supuesto que hagamos, si hay competencia perfecta, como acabo de mencionar, si tienen capital obviamente, o si trabajan o no. Cuando digo trabajan o no es que tienen ocio. Entonces aquí en pantalla tenemos una representación, digamos, no general, porque por lo general no tenemos el valor pi o los beneficios económicos de las empresas en la restricción del consumidor. Lo que tenemos aquí básicamente es la forma en la cual el consumidor no disfruta del ocio, la primera opción. Entonces, como tiene una unidad de tiempo, esa unidad la renta completamente al mercado la oferta en el mercado laboral. Las empresas lo contratan, alquilan al trabajador y le pagan W salario. W va a representar el salario en nuestra economía. Esa es una fuente de ingreso, más R es la tasa de alquiler del que recibe el
el consumidor que es propietario de un local, más los beneficios que obtendría esta empresa si es que tiene algunos. Y la opción número 2 es cuando tenemos que el individuo le gusta el ocio y por tanto no va a gastar todo su tiempo a trabajar y solamente lo hará como una fracción del tiempo total disponible. 1 menos h es la fracción que destina a trabajar, esto es el trabajo multiplicado por W, va a ser el ingreso laboral, R por K es el ingreso por capital, o la tasa de interés también podemos interpretarlo, después lo veremos cómo es así, y los beneficios. Repito, si hay competencia perfecta en el mercado de la producción o existen rendimientos constantes a escala en las empresas, esto es también muy importante decirlo, los beneficios económicos en esos dos casos serían igual a 0 y desaparece en la letra pi en nuestra restricción presupuestaria por el lado del ingreso. Obviamente la restricción presupuestaria se caracteriza por ingresos y por gasto y entonces los precios, y los precios van a determinar obviamente la parte del gasto al consumidor. En nuestro curso vamos a usar la letra P para representar el precio de los bienes de consumo, entiéndase también servicios, y entonces al gasto de un consumidor de Jésimo, que deberíamos haber dicho, está representado por, aquí hay un error de un typo, un error de dedo, por la suma de los gastos que hagamos. Recuerden que el precio por cantidad nos dice el gasto de consumo en el bien 1, en el bien 2, aquí hay un error, esto es P2X2, y en el gasto enésimo. La suma de todos los gastos pues nos va a dar el gasto total, que lo vamos a representar con E. Aquí omití los superíndices J para evitar engorrar un poco la notación en esta presentación, bueno, en esta parte de la presentación. Entonces, en resumen, básicamente la suma de los gastos que hagamos de cada uno nos sería el gasto total. Y en micro siempre vemos que esta restricción se cumple con igualdad, es decir, los gastos, el gasto total debe de ser igual a nuestra renta. Voy a regresar dos slides anterior, es decir, este gasto debe ser igual a la renta. El individuo hace uso completo de sus ingresos para consumir o gastar, ¿vale? Esa es la idea básica de nuestra restricción presupuestaria. Entonces ya tenemos los dos elementos importantes de la teoría del consumidor. Tenemos la teoría, la parte de las preferencias, tenemos una representación analítica de estas preferencias que es la función de utilidad. Y tenemos la restricción presupuestaria que nos limita las opciones de elección de compra. La utilidad nos indicaría, pues, nos permitiría en forma sucinta o muy rápida identificar cuál cesta de consumo nos da el mayor valor en términos subjetivos o el mayor nivel de bienestar, en que de todas las cestas posibles. Y en la restricción presupuestaria nos limitaría de todas las cestas posibles un área o un conjunto en el cual debemos de elegir la cesta de consumo tal que es o nos proporciona la máxima utilidad. Y esta noción que les he dicho de forma hablada nos introduce pues a la elección óptima del consumidor. En este caso la elección óptima del consumidor vendrá determinada por definir la cantidad de X de cada uno de los bienes que existen en estas cestas de consumo y el tiempo de ocio, si es que el individuo obtiene utilidad de ello, y tal que, o tomando como dados, los precios de los bienes de consumo, el precio del trabajo, el precio del capital, y aquí faltó también, perdón, la omisión, el nivel de beneficios que obtendría este individuo representativo. Dada obviamente nuestra dotación de tiempo, en este caso aquí estamos asumiendo que el consumidor obtiene utilidad del ocio, por tanto tenemos 1 menos h es el tiempo de trabajo, la cantidad de capital que tenemos como recurso inicial. Formalmente el problema de elección óptima del individuo va a estar determinado por maximizar la utilidad, eligiendo X unidades de consumo y H unidades de ocio, sujeto a la restricción presupuestaria, es decir, el gasto, que es la suma de los gastos que se realicen en cada uno de los bienes, debe ser igual a los ingresos totales. Aquí en la representación estamos asumiendo de nueva cuenta, importante ver los argumentos de la función de utilidad, que estamos asumiendo que obtiene utilidad del ocio. La solución, como deben recordar en nuestros cursos de micro, está dada por la formulación de el método de Lagrange. Entonces el método de Lagrange, simplemente los pasos así muy mecánicos, es
paso número 1, tenemos que formar la función de Lagrange, que sería nuestra función objetivo a maximizar. Entonces tenemos como parte de esta función es la función de utilidad más el multiplicador de Lagrange y la restricción presupuestaria, que aquí sustituyo el valor del gasto, ¿no? Y de aquí aquí tenemos entonces las condiciones de primer orden. Recuerden que el individuo va a maximizar su utilidad eligiendo cada una de las cestas de consumo que componen este vector X. Y para cada uno tiene que elegir el nivel de consumo tal que el valor de la derivada del lagrangiano de toda esta función, evaluada en el valor del consumo, sea igual a 0. El valor de esta derivada es igual a 0, el valor también del ocio en este lagrangiano es igual a 0. Y la derivada respecto al multiplicador de Lagrange también tiene que ser igual a 0. De estas condiciones de primer orden conforman después, o más bien representan o conforman un sistema de ecuaciones que debemos de resolver. La solución de este sistema de ecuaciones vendrá dada por la solución, o más bien la solución de este sistema de ecuaciones donde las variables van a ser las cantidades de consumo, X1, X2, X3, Xn, H, la cantidad de ocio. La solución a estas variables va a ser lo que llamaremos función de demanda, ¿okay? del consumo del bien K, de todos los bienes, de cada uno de los bienes, y la oferta de trabajo. Una vez que determinemos las horas óptimas de ocio, por tanto, al restarle a mi unidad de tiempo disponible el ocio que yo deseo, lo que el residual es la cantidad de trabajo que yo estoy dispuesto a ofertar, ¿vale? Para aclarar un poco esta introducción, vamos a presentar un caso muy concreto en el cual existe un mundo de solamente un bien de consumo llamado C, y tenemos ocio en nuestra utilidad, que representamos con la letra H. Entonces el individuo va a maximizar su utilidad eligiendo el consumo C, el nivel de ocio, sujeto a esta restricción presupuestaria, donde asumimos que existen beneficios o no, pues esto puede ser un 0, depende de las características de las empresas. Esto es lo que debemos de tomar en contexto. Y este contexto tengo que subrayar esto, es decir, el consumidor va a elegir la cantidad de consumo y H de ocio, tomando como dados el precio del bien de consumo, el salario, la tasa de interés y los beneficios económicos. El consumidor no puede elegir el precio, es otra forma de decirlo, no puede elegir el salario y no puede elegir la tasa de alquiler de su capital. Estos precios se van a determinar en el mercado, así como los beneficios económicos. Para él va a ser información y simplemente con base en estos incógnitas o variables que no tiene control, él simplemente elige el consumo y el ocio. De nueva cuenta decimos que para obtener esto tenemos que hacer la formulación del multiplicador y obtener las condiciones de primer orden. En este caso concreto, la función de Lagrange nos quedaría de esta forma. Y las condiciones de primer orden, básicamente la derivada del consumo, lo tenemos en el lado en el primer término, de la ecuación 1. Y la derivada respecto al consumo está asociado con el multiplicador de Lagrange. Y al final tenemos básicamente la restricción presupuestaria. Debemos recordar que esto forma un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son el consumo, el ocio y el multiplicador de Lagrange. ¿Okay? Recordemos que el multiplicador de Lagrange es básicamente un precio sombra y nos indicaría en un contexto económico en cuánto aumentaría nuestra utilidad si nuestra renta o nuestros ingresos se incrementaran. ¿Okay? O sea, básicamente el multiplicador de Lagrange nos dice el valor en términos de utilidades de nuestro dinero, de nuestros ingresos. ¿Okay? Entonces, por lo general nunca lo resolvemos en nuestras clases de microeconomía, nunca encontramos un valor del multiplicador de Lagrange, pero en unos contextos aplicados, por ejemplo en economía del bienestar, que ya son cursos avanzados, el multiplicador de Lagrange nos indicaría pues cuánto aumentaría el nivel de bienestar de los individuos
por ejemplo, si yo hago una transferencia, ¿no? Estas transferencias del gobierno federal, les decía en el video, bueno, el día que tuvimos la sesión en vivo, es básicamente un incremento del salario, del ingreso de los consumidores. Entonces, para evaluar, digamos, dos políticas diferentes de transferencias en términos de montos de transferencias, por ejemplo, teóricamente podríamos calcular el valor del multiplicador de Lagrange en un contexto donde existe una transferencia con un bajo nivel de recursos y en otro donde la transferencia está caracterizada por un alto nivel de recursos. Ver el cambio aquí cuando te hago una transferencia o cuando hacen una transferencia al gobierno, vamos a ver una variación en el ingreso y esa variación se traduciría obviamente en nivel de bienestar y ese nivel de bienestar es capturado por el valor de lambda. Entonces imaginen en dos políticas diferenciadas donde damos poco y mucho transferencias, hay un cambio fuerte o débil en esas dos políticas, pues para saber cuál es la adecuada, pues tendríamos que mirar el multiplicador de Lagrange, ¿ok? Y de nueva cuenta ese multiplicador de Lagrange, el valor nos dirá en una política, podríamos comparar las dos políticas para ver en dónde va a incrementarse más el nivel de bienestar. Okay, esto es de forma muy introductoria, una interpretación del multiplicador de Lagrange y en un contexto, digamos, más aplicado en el contexto de economía del bienestar y que tiene obviamente que ver con nuestro contexto de políticas fiscales. Entonces, de nueva cuenta, en resumen, las condiciones de primer orden nos generan un sistema de ecuaciones de tres incógnitas y entonces podemos resolver el sistema al estar identificado. Una forma que nos mostramos en nuestros cursos de microeconomía es básicamente reescribir las dos primeras condiciones de primer orden de esta forma y hacemos la reglita de dividir el lado izquierdo con el lado derecho básicamente porque nos permite encontrar una relación bastante interesante entre utilidades marginales y precios. En el lado izquierdo, si hacemos esta división de dividir, o mejor dicho, debemos hacer un pequeño pausa aquí, en el sentido de que recordemos, cuando hacemos la derivada de la utilidad respecto al consumo no es otra cosa que la utilidad marginal del consumo. Cuando hacemos la derivada parcial de nuestra función de utilidad respecto al ocio, esta parte de aquí, no es otra cosa que la utilidad marginal del ocio. ¿Ok? Entonces, en el siguiente slide, lo que tenemos en el lado izquierdo en la parte superior es la utilidad marginal del consumo y abajo tenemos la utilidad marginal del ocio. Cuando hacemos la división de una de estas utilidades, equivale a dividir el lado derecho. Y entonces vamos a tener lo siguiente, que la utilidad marginal del ocio relativa a la utilidad marginal del consumo nos dice una relación de sustitución. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar de consumo para obtener más ocio? ¿Ok? Digamos, si lo quieren ver de esta forma, es el precio del ocio en unidades del consumo en el lado izquierdo. Cuando, de nueva cuenta, repito, la relación marginal de sustitución, RMS, está definida como la utilidad marginal del ocio dividido por la utilidad marginal del consumo. Y esto, lo único que nos dice este ratio es cómo cambia lo que nos dice es cuántas unidades de consumo estoy dispuesto a cambiar para obtener más ocio. ¿Ok? Esta división, sustituyendo la utilidad marginal del ocio y consumo, aquí en la siguiente expresión, nos indica el valor subjetivo del ocio en términos del consumo. Si la relación marginal de sustitución es un número muy grande, pues querría decir que yo tengo que sacrificar muchas cantidades de consumo para obtener una unidad más de ocio. ¿Okay? Es decir, valoro muchísimo el ocio, tanto que estoy dispuesto a consumir a dejar de consumir muchas cantidades del bien de consumo para obtener más ocio. Entonces el lado izquierdo de esta división nos indica pues este valor subjetivo. El valor subjetivo. En el lado derecho lo que tenemos es una relación de precios también.
pero es una relación de precios que está determinada en el mercado. El salario y el precio de consumo se determinan en el mercado. Y en lo que tenemos entonces en general, o mejor dicho aquí en esta expresión, no en general, lo que tenemos cuando partimos o dividimos el precio del trabajo por el precio de los bienes de consumo, lo único que estamos diciendo es expresando el valor del trabajo en unidades del bien de consumo. ¿Okay? Estamos transformando precios nominales porque estaban expresados en dólares, en pesos, en rupias, en la unidad monetaria que ustedes quieran, pero al dividirlo nos queda una expresión de precio relativo, y el precio relativo nos indica cuánto vale el trabajo en unidades de consumo. ¿Okay? Entonces, si se fijan, entonces la relación marginal de sustitución en una elección óptima tiene que ser igual, esta relación marginal de sustitución tiene que ser igual a la relación de precios en el mercado de estos dos bienes, en este caso ocio y el bien de consumo. ¿Okay? Esta relación de sustitución queda más claro en el siguiente gráfico. La pendiente en el gráfico obtenemos pues el consumo, el ocio, nuestra restricción presupuestaria asociada a unos precios determinados, y la pendiente de esta restricción presupuestaria va a estar determinada por el ratio entre P y W. La pendiente en nuestra curva de indiferencia, evaluada en este punto, está calculada, o mejor dicho, está computada por la relación marginal de sustitución, evaluada, vamos a poner en C estrellita y H estrellita. ¿Okay? Entonces, la condición anterior lo que nos mostraba era que en un punto óptimo, o en la elección óptima del consumidor, él va a elegir la cantidad, aquí está el 0, una cantidad de consumo y ocio tal que la relación marginal de sustitución, lo que está dispuesto a sacrificar el consumidor en unidades de consumo para obtener más ocio, tiene que ser igual al costo en el mercado de ese ocio. ¿Okay? Recuerden, ¿por qué llamamos en unidades, perdón, de consumo? ¿Por qué llamamos costo del ocio? Ustedes, cuando deciden quedarse en casa y no salir a trabajar, incurren en un costo de oportunidad. El costo de oportunidad de no salir a trabajar es el salario que hubieran percibido, hubieran ganado, si hubieran decidido salir de la cama a ir a trabajar. Cuando no reciben ese salario, ese salario inmediatamente se convierte en un costo de oportunidad para ustedes. Entonces, si yo valoro el ocio, si el lado izquierdo de nuestra relación marginal de sustitución es la valoración del ocio, H, en unidades de consumo, si se fijan ustedes, cuando tenemos en la elección óptima, esta valoración subjetiva del ocio tiene que ser igual a la valoración del ocio en el mercado laboral, en el mercado laboral y en el mercado de productos. Es decir, el lado izquierdo es la valoración subjetiva del ocio, en el lado derecho es la valoración subjetiva en el mercado del ocio. Es el precio del ocio definido en el mercado, y el lado izquierdo es el precio del ocio definido de forma subjetiva. Una elección óptima nos indica, pues, es aquella que hace que la relación marginal de sustitución y este precio relativo sean exactamente iguales. Cualquier elección fuera de este punto no es óptima, básicamente. Dicho esto, entonces, la elección óptima vendrá dada por la solución de esta. La ecuación 4 forma parte de los pasos para resolver el sistema de ecuaciones. De la ecuación 4, entonces podemos derivar una relación entre consumo y ocio, dado los precios y las preferencias representadas por estos parámetros. Y sustituimos la ecuación de la ecuación 4, la sustituimos en la 3. Lo que vamos a obtener inmediatamente es la cantidad de ocio óptima que el consumidor elegirá. Ese punto en el cual la relación marginal es igual, de sustitución es exactamente igual al precio o la valoración del ocio en el mercado, o dado los precios del mercado. Y veremos pues que esta depende de los parámetros de preferencia y obviamente de el ingreso que obtienes
por tus rentas de capital y los beneficios de la empresa y tu nivel salarial. Fíjense ustedes que si nosotros hacemos la derivada de H respecto, por ejemplo, a las tasas de interés o al capital, veremos que es positiva. ¿Esto qué nos quiere decir? Que aquellos individuos que tienen una capital muy grande, K, o disfrutan de tasas de interés muy elevadas, ellos observaremos que aumentarán más el ocio, ¿ok? O mejor dicho, experimentarán un ocio mayor. Si R y K aumentan, H también aumenta. Es lo que quiero decir con esta expresión cuando hablo de derivadas parciales. Por ejemplo, beneficios. Si los beneficios son positivos y pasamos de un beneficio de, digamos, de 10 unidades a 100, lo que observaremos es que obtendremos más ocio. ¿Ok? Esta es una parte muy importante de nuestra ecuacioncita tan simple, pero que es muy informativa en el siguiente sentido. Imaginemos dos individuos. Vamos a romper un poco el supuesto de que somos idénticos, adelantándonos a temas de desigualdad. Imaginen dos individuos, uno que no tiene ninguna herencia y no tiene, ninguna empresa, por tanto pi es igual a 0, pero tiene una herencia, un local, digamos, supongamos esto. Este individuo y todas las preferencias son exactamente iguales, igual el salario. La única diferencia entre dos individuos es entre uno tiene una empresa y el otro no. Dado que para uno la letra pi vale 0, entonces ese individuo que no tiene una empresa va a disfrutar de menos horas de ocio que un individuo que tiene una empresa. ¿Por qué? Porque tenemos este elemento, término, aquí agregado en el caso del individuo que nace con una empresa o que tiene como dotación una empresa. Por lo tanto, veamos pues que el ocio está relacionado con el ingreso, con las rentas del consumidor o del individuo, pero inversamente relacionado con el salario. Recuerden que el salario está expresado en precios del bien de consumo. Es decir, si el salario aumenta más que la inflación, básicamente, que los precios de los bienes de consumo, veremos pues que el individuo reduce su oferta laboral. ¿Sí? Para verlo esto de forma analítica, tendríamos que hacer la derivada de H respecto a W o W y veremos que es negativa. Y este signo negativo nos indicaría básicamente que si los salarios aumentaran en el mercado laboral mexicano, el ocio que yo disfruto ahora sería más costoso para mí. Y entonces seguramente yo estaría más dispuesto a salir a trabajar que quedarme en casa. Bueno, ahora todos estamos en casa debido a esta pandemia. Pero más allá de eso, entonces la idea es muy básica. Hay una relación inversa entre el salario y el ocio. Más salario, menos ocio estaría dispuesto a disfrutar. Pero si yo soy más rico, dado que tengo capital y empresas, pues querré más ocio. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos un ejemplo en una simple ecuación del efecto sustitución y efecto renta. Si aumenta mi renta debido a mi riqueza en términos de dotación de capital y empresa, pues yo querría más ocio. Sin embargo, si también los salarios han aumentado, yo tengo un efecto de sustitución. Yo quiero salir a trabajar para ganar más income, para tener más ingreso. Por tanto, mi ocio se bajaría por el efecto de sustitución. Esto es muy importante porque, de nueva cuenta, en el contexto de políticas macro, los efectos de los impuestos, por ejemplo, sobre ingresos laborales, afectarán de forma diferenciada a aquellos individuos que devengan o no ocio en su función de utilidad. Es distinta el efecto de la política, por ejemplo, sobre impuestos sobre la renta laboral, si asumimos que no obtienes utilidad del ocio o no. Esto es muy importante tener contexto. Bueno, dicho esto, si sustituimos nuestra solución óptima de H en la ecuación 4, en la expresión de acá en el slide en la parte superior, obtendremos rápidamente la función de demanda del bien de consumo. Deben de recordar que esta es una función de demanda debido a que depende de forma inversa del precio. Si el precio del consumo aumenta, mi consumo va a disminuir según esta expresión en la expresión 5.
La función de oferta de trabajo se obtiene básicamente de sustituir la elección óptima de ocio en la definición de oferta de trabajo, que es 1, mi unidad de tiempo disponible, mi dotación de tiempo, menos el ocio que deseo óptimamente ejercer, y el residual es la oferta de trabajo. Y aquí veamos que la función de oferta tiene una relación positiva respecto al salario. Si ustedes hacen la derivada, y esto debería de ser parte del trabajo que hacen al estudiar estos slides, hacer la derivada de la ecuación 6 respecto al salario, ustedes van a obtener que la derivada es positiva. ¿Y esto qué significa? Recordar que el precio del trabajo es el salario. Si el precio aumenta en las funciones de oferta, ¿qué debe suceder con la cantidad? Más personas estarían dispuestas a ofertar trabajo. ¿Okay? Y por tanto es una función de oferta. Entonces la función de demanda del bien de consumo es la ecuación 5 y la función de oferta del trabajo se obtiene inmediatamente al sustituir la elección óptima de ocio en el residual. Y así obtenemos entonces nuestras funciones de demanda del bien y la función de oferta del trabajo para el individuo representativo. Sin embargo, nosotros estamos hablando de política macroeconómica, y macroeconomía tiene que ver con agregados de consumo, de producción, de trabajo, etc. Entonces, en este caso que estamos enfocándonos en el trabajo y el consumo, vamos a enfocar a decir lo siguiente: para un método, o mejor dicho, una forma fácil de agregar individuos en macroeconomía, es hacer el siguiente supuesto: que nuestra economía está compuesta por n individuos, n mayúscula individuos, que esta n representaría la población total, y vamos a asumir que es constante en el tiempo. Es decir, siempre hay 100 mexicanos, siempre hay 100 millones de mexicanos, 127 millones de mexicanos, y este número no varía y es constante. Entonces vamos a suponer que estos 127 millones de mexicanos son idénticos en preferencias, en dotación inicial de recursos, es decir, capital, trabajo y empresas. Y entonces, si con estos dos simples supuestos, muy fuertes si quieren verlo así, pero nos ayudan a simplificar las cosas, nos permiten obtener la oferta laboral y el consumo agregado. Entonces, en la ecuación 7, dado que todos somos exactamente iguales, quiere decir que la solución 5, la ecuación 5, es la misma ecuación para todos, y si sumamos algo n veces, pues es equivalente a multiplicar n veces nuestra solución. Entonces, la función agregada de demanda, C mayúscula estrellita, está definida como la multiplicación de la función de la demanda individual multiplicado por el número de individuos que existe en nuestra economía, y entonces hacer la sustitución correspondiente nos queda la expresión número 7, muy sencilla, que es básicamente escalar todo por n veces. Y lo mismo pasa con la función de oferta. Vamos a definir la oferta laboral con la letra H mayúscula, y es definida como el residuo que obtenemos de nuestra elección óptima, y hay que quitarle a nuestra dotación de tiempo la elección óptima de ocio, y escalado o multiplicado por n veces los individuos, y nos quedaría la opción 8. Entonces, una forma muy simple de hacer esta agregación en macroeconomía sería multiplicar, cuando tenemos una población distinta, cuando queremos incorporar la dimensión de la población en nuestro análisis, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar por n todo el tamaño de la población, escalarlo todo, y esa sería la agregación correcta. Y otra forma de hacerlo es suponer, encontramos otras formas en la literatura, les decía, que es suponer, interpretar en lugar del agente representativo, es hablar sobre hogares. En lugar de hablar que un individuo desea maximizar la utilidad, hablemos pues que un hogar quiere maximizar la utilidad de todos los miembros de esa casa. Piensen en sus casas, o sea, en mi casa somos 5 individuos, y entonces pensemos en el household, en el hogar, quiere maximizar la utilidad de todos los individuos en ese hogar. Obviamente aquí vamos a hacer el supuesto simplificador de toda la vida, que todos los individuos dentro del hogar son exactamente iguales, el papá, la mamá, los hijos, la abuelita, todos son iguales y tienen un valor igual, y por tanto al hacer ese supuesto
perdón, no es que valor igual, sino mismas preferencias, y al hacer ese supuesto, pues la suma de las preferencias de estos individuos sería equivalente a multiplicar por n, el tamaño del hogar, por la función de utilidad del individuo representativo al interior del hogar. La maximización de esta función o de esta expresión de este problema de esta forma, del hogar, sería igual a sería multiplicar perdón, aquí ha habido un error en el slide. Es simplemente, perdón, esto tiene que omitirlo, el 1 menos h, esto no está bien, aquí me he equivocado, pero básicamente es multiplicar n veces el gasto, n veces la cantidad que van a comprar x1, x2, x3 hasta x, la última x en pequeñita, y tiene que ser igual al ingreso de todo el hogar, que es básicamente el ingreso de cada uno de nosotros multiplicado n veces el tamaño del hogar. Esta representación, esta forma de pensar en el individuo, en lugar de individuo representativo, sino como en el hogar, también va a dar el mismo resultado que los slides anteriores. Básicamente vamos a obtener la función de demanda agregada exactamente igual que la 7 y la ecuación 8 en términos de la oferta laboral. Bueno, vamos a tener nuestra primera práctica con este pequeño comentario respecto a otra forma de pensar el problema del agente representativo. Pasamos pues ahora a la práctica. La práctica consiste en la resolución de 4 problemas específicos, clasificados en problema 1 y problema 2. Que deberán de entregar en el campus, no en el campus virtual, en el periodo que allí se especifique. Vamos a suponer que la economía, como antes, está poblada por n individuos que son idénticos en preferencias, y Dios santo, aquí debería decir la misma dotación de recursos. Vamos a decir que cada consumidor recibe pi beneficios, una dotación de capital físico y una unidad de trabajo. No hay ocio en esta parte, en este problema. Entonces, en el problema 1, lo que se les pide es calcular la función de demanda agregada para cada uno de los casos. En el caso 1 tenemos la función de elasticidad, la función de utilidad isolástica, y donde C es la cantidad de consumo del bien de consumo que deseamos maximizar, eligiendo C, la función de utilidad del individuo representativo. Y ustedes tendrán que obtener la función de demanda agregada para el caso 1 y la funciones de demanda para el caso 2. Vean ustedes que en este caso tenemos dos bienes de consumo, que en este caso he representado como X y Y. Son cantidades que deben de elegir de forma óptima, por tanto habrá un precio para X y un precio para Y. Ustedes lo pueden, en cada uno de los dos problemas tienen que construir la restricción presupuestaria asociada a cada problema. En el problema 2, por ejemplo, en la función de gasto o la parte del gasto de la restricción presupuestaria, tendremos el precio de X multiplicado a X y el precio de Y multiplicado por Y. La sumatoria es el gasto. ¿Okay? Y aquí ya les he dado el tip para resolver este problema. Veamos pues que el ejemplo 2 nos permite mostrar que podemos combinar funciones de utilidad de tal forma que podemos obtener lo que les había comentado. Vamos a obtener efectos diferenciados, efecto renta y efecto sustitución diferenciados según las funciones de utilidad. Entonces, en esta parte de la práctica, lo que queremos obtener es cierta habilidad en resolver estos problemas para después, cuando analicemos los efectos renta y efecto sustitución de estas funciones de utilidad, sea más sencillo. Entonces, este es el objetivo de la práctica en este punto, que cojan cierta maestría en la resolución de los problemas, asociándolo obviamente al tema visto en clase. El siguiente problema también ya complicamos un poco, es el mismo supuesto, los individuos son, vamos a hacer la maximización de la utilidad del individuo representativo, tomando en cuenta como dados el precio del bien de consumo, la renta del capital, el precio, aquí hay otro error de dedo, del trabajo y los beneficios que obtenemos de las empresas. Estos van a ser factores exógenos que no dependen de mi decisión y los tomamos como algo dado. Pero en este problema 2 vamos a considerar que el individuo obtiene utilidad del ocio, y esto modifica nuestras funciones de utilidad de la siguiente forma. Vamos a introducir la función la utilidad isolástica en el caso 1, pero agregamos
un término aditivo de ocio también. Me importa el ocio en mi función de utilidad. Y entonces es la misma estructura, excepto que ahora agregamos ponderando el ocio con un factor que la letra eta, que es el que está multiplicando aquí al segundo término. Y es un ponderador del ocio. ¿Okay? Entonces queremos obtener función agregada de consumo y función agregada de la oferta laboral para cada uno de los casos. Y en el último caso es la función CES y el mismo objetivo, básicamente obtener consumos agregados y demandas agregadas. Con esta presentación de estos problemas termina la clase de hoy. En el campus virtual estarán obviamente un archivo PDF donde haremos el recordatorio de la práctica y tendrán las fechas para poder subir sus resultados, las respuestas a estos problemas. Estarán estipuladas en el campus virtual, así como el periodo en el cual se entregará, digamos, los resultados para que haya una revisión autónoma de si lo hicieron bien o no y después comentarlo de forma individual, ¿va? Entonces, les agradezco haber visto este video y seguimos en contacto. Saludos.